Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver cómo calcular la resistencia utilizando lo que es la ley de Ohm. Y bueno, comencemos. Bueno, primero tenemos que recordar que para la ley de Ohm pues hay una serie de fórmulas. Es más fácil recordarse utilizando lo que es el triángulo. Algunos utilizan un triángulo, otros un círculo, en el que el voltaje está arriba, la intensidad está en la esquina inferior izquierda y la resistencia está en la esquina inferior derecha. Como podemos ver en la fórmula, para sacar lo que es el voltaje tenemos acá, hay que multiplicar la intensidad por la resistencia. Y para sacar la intensidad es lo mismo que la corriente. Por si se preguntan por qué tiene una I, pues es lo mismo que la corriente, la intensidad. Entonces, para sacar la intensidad hay que dividir el voltaje dividido la resistencia. Y para sacar lo que es la resistencia, que es lo que vamos a hacer hoy, es dividir el voltaje dividido la intensidad. Bueno, veamos. Nuestro ejercicio es: calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 5 voltios. Primero debemos de identificar qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que tenemos. Primero dice calcula la resistencia atravesada por una corriente. Entonces lo que nos está pidiendo es la resistencia, que está en una corriente de 5 amperios. Entonces los amperios es la corriente eléctrica y se mide y los amperios es como la intensidad, entonces es la corriente. Entonces ya tenemos lo que es la intensidad. Hice una diferencia de potencial de 11 voltios, entonces ya tenemos acá el voltaje. Entonces procedemos como a escribirlo, ¿no? Ya tenemos la intensidad, que son 5 amperios. Tenemos también el voltaje, que son 11 voltios. Y por último, que nos están pidiendo la resistencia, que es lo que tenemos que encontrar ahora. Bueno, si vamos a revisar lo que son las fórmulas o por lo que son el triángulo o el círculo de la ley de Ohm, que es más fácil recordarlo gráficamente con eso, pues entonces nos dice la fórmula que hay que dividir. Entonces dividimos 11 voltios dividido 5 amperios. Recordemos que en la fórmula primero van los voltios y luego van los amperios, para no obtener un resultado incorrecto. Esto lo podemos hacer mentalmente o lo podemos hacer en la calculadora. Ponemos 11 voltios, bueno, no vamos a poner los voltios, no, que solo ponemos 11 dividido 5. 11 dividido 5 nos da el valor de 2.2. Pero entonces no vamos a poner solo 2.2, no, que como lo que estamos midiendo es la resistencia, y la resistencia, el símbolo de la resistencia son ohmios, entonces ponemos acá 2.2 ohmios, ponemos el signo acá del omega, que es el que representa lo que es los ohmios. Entonces con esto ya logramos solucionar nuestro problema, que si al calcular la resistencia atravesada, utilizando solo los dos valores que nos daban, que era la intensidad y el voltaje, utilizando la fórmula para sacar lo que era la resistencia, que era voltaje partido la intensidad, en este caso el voltaje partido el amperaje, que nos daba un valor de 2.2 ohmios. Gracias por ver este video, recuerda suscribirte y darle like.